Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y el método algebraico, método de reducción. Método de reducción. Vemos el problema. 5 veces un número aumentado en el triple de otro número es igual a 1. Y la diferencia entre el triple del primero y el cuádruple del segundo es 18. Pregunta: ¿cuáles son los números? En este caso, si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podremos formar un sistema de ecuaciones. La primera ecuación será 5x más 3y igual a 1. Y la segunda ecuación puede ser 3x menos 4y igual a 18. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto podemos formar un sistema de ecuaciones. Procedimiento del método de reducción para resolver este sistema. Primero vamos a escoger la variable x o y. Debemos escoger entre la variable x o la variable y. En este ejemplo vamos a escoger la variable x. Siguiente paso. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre estos coeficientes de la variable x. Los coeficientes serían el número 5 y el número 3. El mínimo común múltiplo entre 5 y 3 sería igual a 15. Tenemos entonces el mínimo común múltiplo de los coeficientes de la variable x que hemos escogido igual a 15. Siguiente paso. Vamos a multiplicar la ecuación 1 y 2 de modo que los coeficientes x, es decir, el 5 y el 3, queden iguales al mínimo común múltiplo, es decir, 15, pero con los signos opuestos. Entonces, 5 multiplicado por ¿qué número me da 15? Por 3. 3 multiplicado por ¿qué número me da 15? Por 5. Pero hay una condición, que estos coeficientes deben quedar con signos opuestos. Si multiplico por 3 y por 5, el resultado va a ser 15 en la ecuación 1 y 15 en la ecuación 2, ambos positivos. Por lo tanto, yo decido por uno de los dos números, o el 3 o el 5, que debe ser negativo, cualquiera de los dos. Entonces, en este ejemplo vamos a escoger al número 3 y considerarlo negativo. De esa manera, en la ecuación 1 me va a quedar, al multiplicar, menos 15, y en la ecuación 2 me va a quedar más 15. Ya hemos decidido por cuánto vamos a multiplicar la ecuación 1 y la ecuación 2, por lo tanto ahora resolvemos estas multiplicaciones. Por lo tanto, el 5 va a multiplicarse por menos 3, el 3y por menos 3, el 1 por menos 3. 5 por menos 3, menos 15, 3 por menos 3, menos 9, 1 por menos 3, menos 3. A continuación vamos a multiplicar la ecuación 2 por el valor 5. Nos quedaría 3 multiplicado por 5, 15, menos 4 multiplicado por 5, menos 20, y 18 multiplicado por 5, 90. Después de multiplicar, el siguiente paso es sumar las ecuaciones 1 y 2. Entonces, sumamos menos 15 más 15, se eliminan, son iguales y con distintos signos. Sumamos 9y menos 20y, signos iguales se suman, se conserva el signo del mayor, nos daría menos 29y,
Y a continuación, menos 3 sumado con 90. Signos distintos se restan, se conserva el signo del mayor. Y nos daría entonces 87 positivo. Hemos logrado que la incógnita x o la variable x se elimine, quedándome solamente una ecuación con una variable. Por lo tanto, vamos a despejar ahora y. Como menos 29 está multiplicando, pasa dividiendo con el mismo signo negativo, quedándome entonces 87 sobre menos 29. Resolvemos la división. 87 dividido en menos 29 es igual a 3, y los signos más por menos, menos. Por lo tanto, el valor de y es igual a menos 3. Entonces, en nuestro sistema ya hemos encontrado el valor de la variable y, que es igual a menos 3. Ahora entonces vamos a encontrar el valor x que falta de nuestro sistema. Para ello vamos a reemplazar en la ecuación 1 o 2. En cualquiera de las dos ecuaciones vamos a escoger una de las dos y vamos a reemplazar el valor y igual a menos 3. En este ejemplo vamos a escoger la ecuación 1. La ecuación 1 entonces nos quedaría 5x más 3 por y, pero y ahora la reemplazamos por su valor numérico, que es menos 3, igual a 1. Nos quedaría 5x menos 9 igual a 1. Despejamos entonces x. El menos 9 que está restando pasa sumando al lado derecho. Nos quedaría 5x igual a 1 más 9. 1 más 9, 10. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo al 10 y nos quedaría 10 sobre 5. Resolvemos la división y nos quedaría que x es igual a 2. Entonces, la solución al sistema sería x igual 2 e y igual a menos 3. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, con las condiciones que se me daba en el enunciado, los números serían 2 y menos 3. Estos números, 2 y menos 3, cumplen ambos enunciados del problema, y que nosotros los representamos por la ecuación 1 y la ecuación 2. Gráficamente entonces estaría las dos ecuaciones, si las hacemos el gráfico, estaría entonces la solución también en el punto 2, menos 3, la intersección de ambas ecuaciones de una recta. Si el mismo problema hubiéramos escogido la variable y, deberíamos encontrar el mismo resultado. Veamos si hubiéramos escogido entonces la variable y como primer paso. Mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. Multiplicamos entonces 3 por cuánto me da 12, por 4. 4 multiplicado por qué número me da 12, por 3. Pero tenemos que los signos de la variable y ya son opuestos. Uno es positivo y el otro es negativo, que es la condición que se me pide para el factor por el cual voy a multiplicar la ecuación 1 y 2. Que los signos además queden opuestos. Como ya están opuestos, entonces el 4 y el 3 van a quedar positivos. Entonces procedemos a multiplicar. 5 por 4, 20. 3 por 4, 12y, y 1 por 4, 4. La ecuación 2 la multiplicamos por 3. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. Y 18 por 3, 54. Una vez que multiplicamos, ahora pasamos a sumar las ecuaciones 1 y 2. 20 más 9, 29x, más 12y menos 12y, se eliminan, son iguales y con distintos signos. 4 más 54, 58. Despejamos entonces el 29x, el 29 pasa dividiendo el 58, resolvemos la división y encontramos el valor de x, que es igual a 2. Como ya encontramos x, faltaría ahora entonces encontrar el valor de y. Para ello entonces el valor x igual a 2 lo podemos reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Ahí decidimos nosotros cuál ecuación reemplazamos, pero una sola debemos escoger.
En este ejemplo entonces vamos a reemplazar el valor x igual a 2 en la ecuación 2. La ecuación 2 quedaría entonces 3 por x, entonces el valor de x se reemplaza por su valor numérico, que ahora es 2, 3 por 2 menos 4y igual a 18. Resolvemos el 3 por 2, nos quedaría 6 menos 4y igual a 18. Despejamos y entonces y el 6 que está sumando pasa restando al 18. Resolvemos 18 menos 6, nos quedaría 12. Y el menos 4 que está multiplicando y pasa dividiendo al 12, pero con el mismo signo. Resolvemos la división. 12 dividido por menos 4, menos 3. Tenemos entonces que las soluciones son x igual a 2 e y igual a menos 3. ¿Qué cambió? Que ahora escogimos la variable x para encontrar la variable y para encontrar nuestros valores. Y en un principio habíamos escogido la variable x para igualar los coeficientes numéricos de esa variable. Podemos escoger en un principio o la variable x para igualarla o la variable y para igualarla, pero el procedimiento después es exactamente igual. Veamos el siguiente problema. Número 1. Dice resolver el sistema 4x menos 2y igual a 8 y 6x más 2y igual a 22. Se puede afirmar y tenemos una serie de alternativas A, B, C, D y E. ¿Cuál de estas afirmaciones entonces debería ser verdadera? Entonces para ello vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Debemos decidir entonces si vamos a igualar la variable x o la variable y, los coeficientes de la variable x o los coeficientes de la variable y. Ya, entonces en estos casos, ya cuando hemos avanzado con el método, lo ideal sería escoger aquella variable que tiene sus signos opuestos. Porque la condición es que debemos igualar los coeficientes de la variable, pero además deben tener signo opuesto. Entonces, revisamos el sistema. Y tenemos que la variable y ya tiene sus signos opuestos. Uno es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, vamos a escoger la variable y para resolver este sistema. Cogemos la variable y entonces. Tenemos los valores 2 y 2, por lo tanto el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos de y será 2. Por lo tanto, la primera ecuación tendríamos que multiplicarla por 1, porque 2 por 1 me da 2. Y la segunda ecuación también tendríamos que multiplicarla por 1, porque 2 por 1 me da 2. Como ya tengo los signos negativo y positivo, ambos coeficientes van a quedar positivos, porque ya tengo la variable y con signos opuestos. Vamos a multiplicar entonces la ecuación número 1 por 1 y la ecuación número 2 por 1. Nos quedaría 4 por 1, 4, 2y por 2y, 2y, 8 por 1, 8, 6 por x, 6x por 1, 6x, 2y por 1, 2y y 22 por 1, 22. Una vez que multiplicamos por los coeficientes que hemos considerado para igualar la variable y, sumamos entonces 4x más 6x, 10x, menos 2y más 2y son exactamente iguales y tienen signos opuestos, por lo tanto se eliminan. Y después 8 sumado con 22 es igual a 30. La variable y se eliminó, por lo tanto me queda solamente la incógnita x y despejamos x entonces. Y el 10 que está multiplicando a x pasa dividiendo el 30. Resolvemos la división, nos queda x es igual a 3. Ya tenemos entonces el resultado de x. Faltaría entonces resolver el valor de y. Para encontrar el valor de y, reemplazamos el valor x igual a 3 en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces en este caso vamos a escoger la ecuación número 1. La ecuación 1 estaría entonces 4 por x, pero x ahora vale 3, menos 2y igual a 8. Resolvemos 4 por 3, nos quedaría 12, menos 2y igual a 8. Resolvemos entonces despejando y. El 12 que está sumando va a pasar restando al 8.
Me queda entonces la ecuación menos 2y igual a 8 menos 12. Resolvemos 8 menos 12 y me queda menos 2y igual a menos 4. El menos 2 que está multiplicando y pasa dividiendo al menos 4 y me queda la y despejada igual a menos 4 sobre menos 2. Resolvemos la división y queda que y es igual a 2. Solución del sistema entonces, x igual a 3 e y igual a 2. Entonces volvemos al problema, teníamos el sistema de ecuaciones, ya hemos resuelto el sistema de ecuaciones donde x vale 3 e y es igual a 2. Entonces vamos a revisar la alternativa A, que dice que x es igual a 2. Si lo comparamos, no, falso. La alternativa B me dice que x menos y es igual a 5. Vamos a ver si se puede afirmar eso. Si reemplazamos los valores de x vale 3, y vale 2, 3 menos 2 me daría 1, por lo tanto la afirmación B es falsa. Vamos con la opción C, la afirmación y menos x será igual a menos 1, reemplazamos los valores entonces, y vale 2, x vale 3, 2 menos 3, signos distintos se restan, se conserva el signo del mayor, por lo tanto me daría menos 1, por lo tanto la afirmación C es verdadera. En consecuencia, la alternativa C es la respuesta correcta. Vemos el problema número 2. Al resolver el sistema x menos 5y igual a menos 7 menos 3x y 2x igual a menos 5 más y, ¿cuál es la diferencia entre la menor y mayor solución? Y tenemos las opciones A, B, C, D y E. Si vemos el sistema está como desordenado. Por lo tanto, este sistema debemos ordenarlo de forma que me quede la variable x, la variable y el término independiente. Y la ecuación de abajo en el mismo orden, la variable x, la variable y el término independiente. De tal modo que tengamos la columna x, la columna y la columna de los términos independientes. Entonces, antes de resolver, vamos a ordenar este sistema de ecuaciones y después resolverlo para poder responder a la pregunta. Vamos a ordenar entonces. Tenemos menos 3x que debería estar al lado izquierdo igual que una ecuación. Por lo tanto, vamos a sumar más 3x como si fuera una ecuación. Y tenemos el más y que está al lado derecho que debería estar al lado izquierdo igual que una ecuación. Por lo tanto vamos a restar en la ecuación 2 el y. Quedaría entonces el sistema como x más 3x menos 5y igual a menos 7. Y la ecuación 2, que vamos a pasar el y al lado izquierdo negativo, me va a quedar 2x menos y igual a menos 5. Resolvemos entonces algunos términos semejantes. Nos va a quedar entonces x más 3x, 4x menos 5y igual a menos 7. Abajo no hay nada que reducir, no hay términos semejantes y me queda 2x menos y igual a menos 5. Tenemos el sistema ordenado. Estamos listos entonces para resolver. Si nos fijamos, tenemos la columna X, la columna Y y los términos independientes. No hay ninguna X que esté separada y tampoco ninguna Y que esté separada o algún número que esté separado. Están todos perfectamente ordenados. Entonces, aplicando el método de reducción, vamos a decidir por la variable X o la variable Y. Si nos damos cuenta, la variable X los dos son positivos, la variable Y los dos son negativos, no hay signos opuestos. Entonces, si las variables no tienen signos opuestos, la otra condición que podríamos buscar para facilitar un poco el trabajo es escoger aquella variable que tenga el menor mínimo común múltiplo. Entonces, si revisamos, la variable X, el mínimo común múltiplo sería entre 4 y 2, que sería 4, y la variable Y, el mínimo común múltiplo, tendríamos que calcularlo entre 5 y 1, que sería 5. Entonces, una opción sería escoger aquella variable que tenga un menor
mínimo común múltiplo. Si observamos entonces, la variable x cumpliría esa condición, es la que tiene entre sus coeficientes numéricos el menor mínimo común múltiplo. De todas maneras, puedo escoger la variable x o y como yo quiera, pero es una ayuda de que lo ideal sería escoger esta variable con menor mínimo común múltiplo. Entonces, escogemos la variable x. Los coeficientes de la variable x serían el 4 y el 2, por lo tanto calculamos el mínimo común múltiplo entre 4 y 2, que sería 4. 4 multiplicado por qué número me da 4, por 1. Después 2 multiplicado por qué número me da 4, por 2. Tenemos entonces que amplificar la ecuación 1 por 1 y la ecuación 2 por 2. Pero los coeficientes de la variable x, ambos son positivos. Por lo tanto, uno de estos dos números, el 1 o el 2, debe ser negativo. Vamos a escoger entonces que el 1 sea negativo. Vamos a multiplicar y luego a sumar, entonces la primera ecuación multiplicamos por menos 1 y la ecuación número 2 por 2. Nos quedaría entonces, después de multiplicar, sería 4 por menos 1 menos 4, menos 5 por menos 1 más 5 y menos 7 por menos 1 más 7. En la ecuación 2 sería 2 por 2, 4, menos 1 por 2, menos 2 y menos 5 por 2, menos 10. Después de multiplicar, sumamos las ecuaciones y vamos a tener menos 4x más 4x, son iguales pero con distintos signos, por lo tanto se eliminan. Más 5y menos 2y, 3y, 7 menos 10, menos 3. Se eliminó la variable x, por lo tanto podemos despejar y. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo al menos 3, resolvemos la división, menos 3 sobre 3 nos quedaría menos 1. Ya tenemos entonces el valor de la variable y, que es igual a menos 1. Falta entonces ahora encontrar el valor de la variable x. Para eso entonces vamos a reemplazar el valor de y igual a menos 1 en cualquiera de las dos ecuaciones, la ecuación 1 o la ecuación 2. Para nuestro ejemplo vamos a reemplazar en la ecuación número 2. Nos quedaría entonces la ecuación 2, 2x menos paréntesis y, pero y lo reemplazamos por su valor numérico, menos 1, y entre paréntesis para luego aplicar el doble signo, igual a menos 5. Aplicamos doble signo, entonces menos 1 sería 2x más 1 igual a menos 5. Nos queda la ecuación en términos de x, despejamos x, el 1 que está sumando pasa restando al menos 5, resolvemos menos 5 y menos 1, quedaría menos 6, el 2 que está multiplicando a x pasa dividiendo al menos 6, resolvemos la división, menos 6 sobre 2, x igual a menos 3. La solución al sistema es entonces x igual a menos 3 e y igual a menos 1. Entonces, para el problema ya resolvimos el sistema, ordenamos el sistema, resolvimos el sistema y encontramos los valores de x igual a menos 3 e y igual a menos 1. Y la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre el menor y el mayor valor de la solución? En este caso, como ambos son negativos, el valor menor será el que está más lejos del 0, por lo tanto, menos 3 será el valor menor. Tenemos que resolver entonces la diferencia entre menos 3 y menos 1, por lo tanto queda la operación menos 3 restado con menos 1, nos va a quedar un doble signo. Entonces resolvemos el doble signo, menos 3 más 1, signos distintos se restan, se conserva el signo del mayor. Por lo tanto, la alternativa D es la correcta, menos 2. Vemos el siguiente problema. Resuelve el sistema de ecuaciones 2x más y igual a 5 y 4x más 2y igual a 18. Vamos a escoger la variable y. Los coeficientes de y son 1 y 2.
Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 1 y 2 será 2. Tenemos que igualar entonces el coeficiente y a 2, considerando que ambos son positivos. Por lo tanto, uno de nuestros valores debe ser negativo. Entonces, 1, ¿por qué número me da 2? Por menos 2, ya dijimos por 2, pero vamos a considerar que uno de estos dos debe ser, uno de estos dos números debe ser negativo. 2, ¿por qué número me da 2? Por 1. Multiplicamos y sumamos, entonces me quedaría menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por 1, menos 2, y menos 2 por 5, menos 10. La ecuación 2 se multiplica por 1, 1 por 4, 4, 1 por 2, 2, y 1 por 10, 10. Una vez que tenemos resuelta la multiplicación, vamos a sumar las ecuaciones en columnas. Menos 4x más 4x son iguales y con signo opuesto se eliminan. Seguido de menos 2y sumado con 2y también son iguales y con distintos signos se eliminan. Me queda 0, por lo tanto, al lado izquierdo de esta ecuación, y menos 10 más 10 también se eliminan, por lo tanto me daría 0. Por lo tanto, este sistema, resuelto en forma algebraica, al llegar a 0 igual a 0, interpretamos que este sistema tiene infinitas soluciones. Gráficamente estaría representando dos rectas que coinciden, entonces tiene infinitas soluciones. Siguiente problema. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. 2x más 3y igual a 8, 4x más 6y igual a 10. Vamos a escoger la variable x, por lo tanto calculamos el mínimo común múltiplo entre 2 y 4, que sería 4. Por lo tanto debemos multiplicar los coeficientes de la variable x para que sea igual a 4. Como ambos son positivos, ambos coeficientes son positivos, uno de nuestros valores que vamos a multiplicar debe ser negativo. Entonces 2 multiplicado por ¿cuánto me da? 4 por 2, pero vamos a dejarlo como negativo. 4 multiplicado por ¿qué número me da 4? Por 1. Multiplicamos entonces la ecuación 1 por menos 2 y la ecuación 2 por 1. Tendríamos entonces 2 por menos 2, menos 4, 3 por menos 2, menos 6, 8 por menos 2, menos 16. Abajo multiplicamos por 1, 4 por 1, 4, 6 por 1, 6 y 10 por 1, 10. Procedemos a sumar entonces. Menos 4x más 4x son iguales y con distintos signos se eliminan. Menos 6y más 6y son iguales y con distintos signos se eliminan. Me quedaría 0 entonces a este lado de la igualdad. Menos 16 sumado con 10, eso me da menos 4. Algebraicamente interpretamos que 0 no es igual a menos 4, por lo tanto es una igualdad falsa, y para el sistema de ecuaciones no tendría solución. En resumen, entonces, para aplicar el método de reducción para resolver sistemas de ecuaciones, lo primero es escoger la variable x o y. Idealmente lo que hacemos es buscar aquella variable que tenga signos opuestos, o también buscar aquella variable que tenga su menor mínimo común múltiplo. Pueden ser las dos condiciones o una de las dos, y en algún caso a lo mejor ninguna de las dos. Pero escogemos x o y. Si escogemos y, entonces debemos amplificar cada ecuación, toda la ecuación, para igualar los coeficientes x, y en ambos casos los coeficientes deben quedar con distintos signos. Una vez que amplificamos y encontramos nuestros valores para amplificar, sumamos las ecuaciones. Si hemos escogido la variable x, significa que la variable x se debe eliminar y debemos despejar y. Vamos a encontrar el valor de y, por lo tanto reemplazamos el valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor x. Si escogemos y, hacemos exactamente lo mismo, vamos a amplificar cada ecuación para igualar los coeficientes y, considerando lo mismo para los dos, que los coeficientes deben quedar con distintos signos. Sumamos las ecuaciones. Si hemos escogido y, se debe eliminar la variable y, por lo tanto vamos a tener que despejar la variable x. Encontrando la variable x, vamos a reemplazar el valor de esta variable x en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar
la variable y. Eso entonces con respecto a la clase de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y el método algebraico de reducción.